Azkarregi doan gizarte batean bizi gara, informazioa, musika, irudiak segundo gutxitan kontsumitzen ditugu, alboratzen ditugu eta berehala berrien bila jotzen dugu. Askotan ez dugu momenturik gelditzeko, hausnartzeko edota pentsatzeko eta are gutxiago etorkizunean pentsatzeko. Bada hurrengo minutuetan ezagutuko dugun proiektuak etorkizuna irudikatzeko erronka botako digu. Denboraren kapsula bat da, bai, baina batez ere belaunaldien arteko zubi bat izanen dela erranen genuke. Kapsula izeneko proiektua jarri dute martxan berriki agoitzen, Karekin Kultura eta Aiak Kreatibas enpresek udalarekin elkarlanean. Impulsamos esta idea con motivo del Día Internacional de la Mujer para proyectar en comunidad el AGOIZ que deseamos. Bueno, habéis dicho también que habéis realizado una campaña mosqueo, la hemos seguido en redes sobre todo. La campaña mosqueo la iniciamos con cartelería por el pueblo, el símbolo ponía cápsula, pero claro, la gente no sabía muy bien de qué iba. Luego hicimos un pequeño vídeo también de la cápsula y decidimos proyectarlo en los bares del pueblo. También es verdad que salimos a la calle a preguntar directamente, un poco lanzar preguntas al aire para que ya fueran la gente hablando del tema. Gure helburuetako bat hori zen, arreta deitzea, jendeak hitz egiten hastea honi buruz eta nik uste lortu dugula, ez? Tenemos bastantes vías de participación. Una de ellas son los talleres participativos divididos en sectores. Tenemos los relacionados con todo tipo de entidades, porque entendemos que cualquier tipo de entidad, desde un colegio, un ayuntamiento, las mancomunidades, los que tienen poder de cambiar las cosas, de ejercer una norma, de escribir nuevas normas, tienen una gran responsabilidad respecto a la igualdad del futuro, ¿no? Luego tenemos otro para personas mayores de 60 años, tenemos otro dirigido a la juventud y el que estaba abierto al sector de cultura, deporte y sociedad en general. El ayuntamiento no ha tenido siempre concejalía de igualdad, porque eso es una cosa pues, que ha ido naciendo conforme la conciencia de que, oye, esto igual que la cultura, esto igual que la industria, hay que trabajarlo y hay que darle una concejalía y hay que darle un presupuesto. Interesgarria da, lantegiena eta tailerrena izan ere, akaso zailena hori da, ez? Jartzea, pentsatzen jartzea, honek eskatzen du, ez? Pentsatzeko ariketa bat, barrura begirakoa, kanpora begirakoa, noski, eta zailena hori da, martxan jartzea. Y lo que también sí sabemos es que lo que hagamos hoy tendrá mucho impacto en el 46, en el 50 y en el 2077. Badago eta ja zera zabaltzen ari da galdetegi bat, non jendea ja uzten ari dira bere mezuak. Korreo elektroniko bitartez, bideo formatuan edo audio formatuan bai gurekin harremanetan jarri beharko direla, ze hoie guztiak adibidez USB batean sartu beharko dugulako eta bar. La cápsula está recorriendo comercios, centros educativos. Sí, todo a OIZ. Todo a OIZ, exacto. Además de verdad, todo a OIZ. Y en marzo también tenéis una iniciativa importante. Y en marzo también tenemos una exposición importante donde se van a poder seguir metiendo mensajes en el formato que ellos quieran y ellas quieran, con los que realizaremos esa exposición. Necesitamos ser libres para vivir. Aske izan nahi dugu. Martxoaren 18an izango da halako itxiera ekitalditxo bat. Me hace muchísima ilusión participar en este proyecto, que ya le dije a Katy desde el principio que me parecía una idea genial, muy emocionante y además en la que todo el pueblo puede estar involucrado. Las respuestas que habéis tenido pues, ha sido masiva, lo vemos aquí, ¿no?, en esta misma sala, y eso me parece un logro auténtico como pueblo que se ha unido para reflexionar sobre cómo quiere ser en el futuro, ¿no? Dentro de 20 años tendré 32. Yo tendré 34. Yo 29. ¿Cómo seré? Yo no menos, ¿sabes? Buah, yo ni os digo. Bueno, sí. 82. Bai ikusten dugula hor, udalak hartzen duela ere konpromisua, ez? Zaintzeko, udal artxibura eramateko, eta konpromiso hori 2056 urtean irekitzeko.